Bienvenidos al podcast de You Trading, el portal con el mejor contenido para traders. Bienvenidos oyentes a otro emocionante episodio de La Esquina del Trader. Soy Catalina Velázquez y estaré acompañándolos en esta temporada. En este nuevo episodio exploraremos la situación actual de Colombia y el gobierno de Gustavo Petro. Para enriquecer nuestro análisis nos acompaña el señor Jorge Hernán Peláez, matemático con especialización en telecomunicaciones de la Universidad de los Andes, con más de 16 años de experiencia continua en diversos medios de comunicación. Jorge Hernán es periodista y columnista del diario La República. Jorge, ¿cuál es su evaluación de las medidas propuestas por el presidente en términos de su impacto, sobre todo en el crecimiento económico y la equidad social? Pienso que las medidas, en teoría, que propone el presidente, pues traen un cambio social y buscan, en teoría, la equidad, pero en la realidad han pasado dos cosas. Lo primero es que las propuestas a nivel de Congreso, más allá de la reforma tributaria, no avanzan y han generado mayor incertidumbre en el mercado, especialmente en la reforma a la salud. El crecimiento económico del año pasado terminó en 0.6 porque el aparato productivo está en modo incertidumbre, especialmente construcción de vivienda y otros sectores de la economía que están con crecimientos negativos. Entonces, para, resumir la respuesta, el presidente quiere hacer unos cambios que pueden ser buenos, que pueden tener una buena intención, pero el problema es que la ejecución del proceso de pasar esas reformas ha sido muy doloroso y no ha habido una discusión realmente técnica ni abierta, sino es a imponer unas ideas, lo cual genera mucho rechazo. En el caso del Ministerio de Salud, ya vamos en el segundo ministro del gobierno en menos de 2 años. La primera ministra terminó saliendo, no pudo con este tema. Y en el caso de reformas laborales y pensionales han sido desgastantes porque no toda la sociedad se ha sentido involucrada en la discusión. A nivel de pensional, de hecho, los fondos de pensiones privados y el mismo Colpensiones han dado opiniones contrarias en algunos puntos a los que propone el gobierno nacional. ¿Dónde está la duda? ¿Dónde está, el problema? Es que el Ministerio de Hacienda debe certificarle al Congreso que los cambios dramáticos que se están proponiendo están cubiertos fiscalmente, que no va a haber un rompimiento del comité de la regla fiscal de mediano y largo plazo. Y cuando congresistas han pedido esos certificados o esos avales fiscales, el Ministerio de Hacienda ha contestado, bien sea verbalmente o en documentos por escrito, con cosas que realmente no son sólidas. ¿Cómo cree que las políticas y declaraciones del presidente Petro están afectando la confianza de los inversionistas extranjeros y sobre todo el espíritu empresarial local? Con respecto a extranjeros hay que separar en dos la respuesta, porque sí hemos tenido unos países donde ha venido inversión extranjera importante, especialmente Oriente Medio. Hay que decir que el grupo de la familia Gilinski ha logrado traer inversión extranjera para Nutresa, para sus negocios en Sura, para crecer sus medios de comunicación y bancos. Es decir, hay un renglón de la economía o de ciertos empresarios que sí ha visto la inversión extranjera creciente. Viene, por ejemplo, de Suecia el grupo IKEA, que también muestra que eso es atractivo a nivel internacional. Pero son más los casos de empresas que están anunciando cerrar operaciones o irse, Falabella, por ejemplo, que en países que quieren invertir en Colombia. Creo que las declaraciones de Petro generan incertidumbre en ambos sentidos, para los locales y para los extranjeros, porque lo que más buscan los inversionistas es seguridad jurídica. Y por ahora la reforma laboral tiene un gran manto de dudas sobre los costos laborales en Colombia, las horas extras, los beneficios para los trabajadores, la dificultad de pronto para cancelar un contrato de un trabajador con justa causa. Ese tipo de cosas generan mucha desconfianza porque una empresa al final tiene que contratar personal y si los empleos van a ser muy costosos, pues los inversionistas terminan yéndose con su plata a otra parte. Sin embargo, creo que una cosa es lo que dice el presidente en sus redes sociales y en sus alocuciones y otra lo que la realidad del gobierno ha sido. En algunos ministerios ve uno que hay matices, que hay ya algunas expresiones un poco más aterrizadas y eso pues de alguna manera busca apaciguar un discurso que ha sido incendiario desde el principio, inclusive desde antes de ser presidente, desde la campaña, y ese discurso incendiario busca siempre señalar enemigos, señalar
digamos, al empresariado tradicional como si fuera un problema para el país, cuando realmente el aparato económico depende de las empresas privadas. ¿Cuál es su análisis de las propuestas del presidente Petro en relación con el desarrollo económico sostenible y la protección del medio ambiente? Creo que el tema del desarrollo sostenible y protección del medio ambiente está entrando en una etapa de manto de duda a nivel mundial, a nivel global, y especialmente en este año 2024, cuando probablemente veamos en la campaña de presidenciales de Estados Unidos la insistencia de un candidato como Donald Trump en que esto es un discurso y una narrativa inventado por algunos. La Agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible, las decisiones de los COP a nivel mundial, pues están poco a poco viéndose desvirtuadas por ciertos científicos, ciertos grupos tecnológicos, ciertos grupos políticos en el mundo, porque realmente cuando uno hace un análisis de transición energética tiene que incluir todas las variables. Le pongo un ejemplo. Autos eléctricos. En Estados Unidos hay un gran debate en este momento porque las ciudades de Estados Unidos no están en la capacidad de ofrecer 100% energía eléctrica para esos vehículos. Es decir, si todos los norteamericanos se cambiaran de vehículos tradicionales a eléctricos en los próximos 5 años, la infraestructura eléctrica no alcanza para que todos los norteamericanos pudieran cargar esos vehículos. Entonces, ese tipo de cosas empezaron a aparecer. Inclusive creo que Donald Trump es como uno de los abanderados del tema de que esto es una narrativa que beneficia a algunas empresas del mundo, a algunas compañías, pero no a la sociedad en general, porque la transición energética es un tema de muy largo plazo. Creo que Petro se equivoca ahí al confundir ciertas cosas que se pueden hacer rápido y cosas que se deben hacer pero a muy largo plazo. Ecopetrol, por ejemplo, es una de las compañías más grandes de Colombia. Las finanzas del Estado dependen de los dividendos y las transferencias de Ecopetrol, y estamos en un mundo actualmente con un barril de petróleo por encima de $80 en caso de WTI y por encima de 85 en caso de Brent, en donde no nos podemos dar el lujo de simplemente parar la exploración petrolera por Ecopetrol. Hay que buscar alternativas de energías limpias, hidrógeno, hay que buscar eólica, pero tampoco se puede desechar el tema petrolero de un día para otro, porque se nos caen las finanzas y el recaudo nacional depende en alta medida de Ecopetrol. Entonces me parece a mí que se ha equivocado, tanto con la primera ministra Irene Vélez como con la designación del gerente de Ecopetrol Roa, porque han sido personas que han desvalorizado el precio de la acción de Ecopetrol primero, han suspendido proyectos o han hecho, digamos, un freno en una industria que necesita, digamos, capitalización, inversiones continuas, permanentes. Una industria donde frene por unos años su inversión, estaremos a la vuelta de la esquina dependiendo del petróleo de otras naciones. Y adicionalmente a esto, el gerente Roa pues tiene unos cuestionamientos muy serios por parte de la firma británica de investigación Control Risk, donde ya públicamente se conoce que hay posibilidades de que lo sancionen por la campaña del presidente. Entonces me parece un nombramiento equivocado, no solo por el tema de que tiene una política, digamos, contraria a lo que hay en otras naciones de la región al respecto del petróleo, sino porque es un personaje que puede ser altamente inconveniente para el gobierno nacional. ¿Cómo cree que las políticas de seguridad del presidente Petro están influyendo en el clima empresarial y la inversión en Colombia? Política de seguridad no hay. No hay una política de seguridad, hay una política de falta de seguridad. Porque lo que el presidente Petro, digamos, vendió durante sus primeros meses de gobierno, que es la paz total, podríamos decir perfectamente que es la impunidad total. Guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y otro tipo de bandas delincuenciales vieron la oportunidad de un Estado que no los iba a perseguir, un Estado que los estaba llamando al diálogo, y en ese proceso lo que hicieron muchos de ellos fue fortalecerse militarmente, buscar mejorar sus sistemas de exportación de narcotráfico. Entonces, a la hora de llegar a los mitad del gobierno del presidente, que va a ser pronto, vamos a darnos cuenta que hay territorios totalmente ocupados por la guerrilla nuevamente. El ELN abiertamente diciendo que quiere la constituyente que el presidente Petro propone. Para ellos sería una victoria, digamos, política importante, y las señales que da el presidente son de inseguridad. O sea, las ciudades grandes de Colombia y los pueblos y el área rural no está viendo un mayor nivel de seguridad, estamos viendo niveles de inseguridad disparados.
Los alcaldes recién elegidos y recién posesionados en enero pasado van a tener una dura tarea de empezar a trabajar en el tema de la seguridad ciudadana, que está desbordado, vemos atracos casi que todos los días en todas las ciudades. Ya en algunas partes de las ciudades no se puede salir a la calle con un celular, entran normalmente bandas criminales a robar a los restaurantes, en las calles, en los vehículos, extorsionan comerciantes, y eso se volvió normal porque la política que ha mantenido Petro hasta ahora es la de paz total, que quiere decir: vengan a dialogar conmigo, hablemos, busquemos la paz. Pero todo eso ya lo vivimos. Colombia lo vivió entre 1998 y 2001 con el presidente Pastrana y en la zona de despeje del Caguán. Esos diálogos fracasaron, y lo que sí sirvieron fue para fortalecer a las FARC, tanto así que al siguiente presidente, que fue Álvaro Uribe, le tocó combatirlas de una manera férrea, porque se han tomado el territorio. ¿Cómo evaluar las estrategias del presidente Petro para fortalecer las relaciones internacionales y la cooperación regional en el contexto económico? Pienso que esta área es donde mayormente se ha equivocado el presidente Petro. En los primeros meses de gobierno, al país que más ha visitado es a Venezuela. Entonces, digamos que Colombia como país tiene una fuerte relación hoy con Venezuela. El presidente Petro pues es abiertamente cercano a Maduro, fue cercano al presidente Hugo Chávez en su momento, pero ya tiene muchos enemigos en la región. Tiene el presidente Milei de Argentina, tiene en Centroamérica un par de enemigos ya fuertes, Bukele. Probablemente a lo largo de la campaña 2024 de los republicanos, Donald Trump lo señale de ser un presidente amigo de los narcotraficantes, un presidente que no combate el narcotráfico. Entonces, el escenario dentro de América, solo para poner América, pues es que todos sabemos que ha sido muy cercano al presidente de Nicaragua, al presidente de Venezuela, al expresidente de Bolivia, Evo Morales, cercano a Lula da Silva en Brasil. Pero fíjense que, por ejemplo, Lula, en la primera reunión con Petro, ya después de ser elegido, Lula le dio un baldazo de agua fría en la cara cuando le dijo que no lo apoyaba en su política de dejar de explotar petróleo. Brasil es un gran exportador de petróleo y ellos no van a dejar de hacerlo. Entonces le frenó en seco esa idea que tenía Petro. Un aliado que también ha tenido en la región es Chile, el presidente Boric. Pero entonces usted empieza a mirar los nombramientos de los embajadores de Colombia en el exterior y ahí hay un gran fracaso. Salvo el que hoy es canciller encargado, Murillo, que en Washington hizo muy buen papel, los otros embajadores dan lástima y dan ganas de llorar. No puede ser que nuestro cuerpo diplomático en las grandes ciudades sea Roy Barreras, Armando Benedetti, Sebastián Guanumen. Sí, entonces en los otros países empiezan a ver como que Colombia no toma en serio la diplomacia, no toma en serio los temas internacionales, y creo que se equivocó grandemente. Ese fue, digamos, el mayor error de los nombramientos de Petro, fue Álvaro Leiva en la Cancillería, porque Leiva pues es alguien abiertamente afín a la guerrilla, abiertamente afín a los diálogos de paz, a estar en mesas de negociación con guerrillas. Esa es la actividad permanente de Leiva, siempre ha sido así. Pero mire que por no saber de los temas hizo, digamos, ingresar a Colombia en un lío con el contratista de los pasaportes, del cual solo va a terminar en una demanda multimillonaria. Los nombramientos han sido cuestionados, digamos que ha habido muchos problemas en Cancillería, como la mafia de las personas que adelantan citas para los pasaportes con cobros en efectivo. Leiva no fue capaz de desmantelar eso. Entonces, un presidente que tiene un canciller en el puesto equivocado, que comete ese tipo de errores y que no le da la importancia a la parte diplomática internacional, pues nos aísla. Colombia en este momento lo están viendo en otros países como un pequeño experimento, como un pequeño circo, que no se toma en serio los temas internacionales, y la cereza del postre fue los Juegos Panamericanos. Eso muestra lo poco que le importa a Colombia los temas de ser protagonista en escenarios internacionales. Dejó de pagar los derechos, dejó vencer eso, perdimos los Juegos Panamericanos, mostrando que Colombia tiene otras prioridades. Entonces los otros países observan este tipo de situaciones y ven que el presidente Petro es alguien de pronto que se contradice mucho, afirma cosas que después la prensa o sus contradictores políticos se las desmienten rápidamente. Y tanto que habla y tanto que dice, lo único que genera es errores y ejemplos de cosas que le pueden servir a la oposición política en Colombia y a sus grandes opositores, como le decía,
internacionales. Yo creo que este 2024 Petro va a sentir una fuerte oposición internacional, un fuerte ataque viniendo de Donald Trump, independiente si gana o no, porque es que en el proceso de campaña ya lo ha advertido Trump, digamos en privado y con algunos medios de comunicación locales, y es que él considera que en América Latina hay unos presidentes corruptos, amigos de los narcotraficantes, puestos por los narcotraficantes, y con unas ideas de izquierda que obviamente Trump quiere erradicar. Entonces en ese listado va Petro de primero, Maduro segundo, el señor de Chile también. Hay una lista de objetivos militares que tiene Trump dentro de su campaña porque ellos necesitan los votantes latinos, los inmigrantes legales que están allá, los hijos de colombianos, los hijos de chilenos, los hijos de mexicanos. Bueno, el presidente de México también está en la lista, aunque ese ya va de salida. Entonces siento que esa nube negra viniendo de Estados Unidos, un candidato como Trump diciendo que Petro es comunista, que Petro es izquierdoso, que Petro es amigo de los narcos, eso no le conviene a Petro y no le conviene al país, porque una cosa es pelearse con Bukele o con Milei por redes sociales y otra cosa es enfrentarse a un señor como Donald Trump. Creo que ese va a ser el gran punto diplomático internacional del año 2024, en donde Petro va a caer en un juego que él mismo inventó. Puede ser que lo de la paz total haya sido diseñado con buenas intenciones, pero a la vuelta de la esquina el mismo Iván Mordisco, ELN y todos esos grupos lo que han hecho es mostrarle a la población nacional e internacional que el presidente ha tenido una estrategia equivocada, que se ha dejado ganar el juego militar de territorio, y que hoy por hoy, tristemente, Colombia otra vez es el primer productor de narcóticos del mundo, por encima de Perú y Bolivia. O sea, es un país que podríamos perfectamente señalar como narcoestado, y eso lo va a utilizar Trump en su campaña. Alguien como Trump, con millones de seguidores en el mundo, pues va a poner a Petro en una posición demasiado incómoda, de la cual veo o no veo cómo puede salir. La única alternativa, que no sé si la vaya a hacer, sobre todo para salirse de esto y para lograr que la izquierda y el progresismo vuelvan a tener una opción válida en 2026, es que Petro rompa los diálogos de paz y empiece a copiar lo que hizo en su momento en el 2002 Álvaro Uribe Vélez, y es combatir militarmente a las guerrillas, volver a recuperar los territorios, volver a esas ideas de la seguridad democrática que tanto le molestan a Petro, pero yo creo que si él ve que eso lo puede salvar, va a terminar volteando totalmente su discurso hacia eso, con tal de mantener su popularidad, con tal de llegar con vida el progresismo al 2026 a poder pelear una candidatura, todavía no sabemos con quién, y poder sobrevivir a los ataques internacionales que van a comenzar muy pronto cuando inicie la campaña de presidenciales Estados Unidos. Muchas gracias, Jorge Hernán, por compartir este tema tan enriquecedor con nosotros. Agradecemos tu aceptación de la invitación, es un verdadero placer tenerte aquí. Que tengan un feliz día todos los YouTraders.